Bienvenidos a todos los pasajeros de este vuelo con dirección a los lugares más espectaculares de nuestro bello planeta Tierra. Pase de abordar. Muy buenos días, bienvenidos a Pase de Abordar. Hoy sábado 8 de junio del año 2019. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Juanito. Pues súper bien. ¿Sí? Dices el año y la fecha y me asusto. Ni modo. El tiempo pasa vertiginosamente. Súper rápido. Sí, muy rápido. Ya la escucharon, Angelina Gutiérrez Higala. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz de la vida de estar aquí con todos ustedes y nuestros muy queridos radioescuchas. Gracias por estar aquí. El chilenito D'Angelo Chávez. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a nuestros auditores, aquí con las pilas bien cargadas, sí, ¿verdad? bien cargadas para compartir con ustedes mucha información muy interesante que traemos el día de hoy. Exactamente, como siempre les decimos, es que el programa empieza como media hora antes de que salga al aire. Es verdad. Y se acaba media hora después. Y se acaba media hora después. Así es. Debería salir al aire, eso también son conversaciones muy interesantes. No, mi chilenito, no todo puede salir al aire. Es verdad, bueno, sí hay cositas que... Y es que la vida es mejor con maleta en mano, como decía nuestro post de esta semana. Hoy estaremos hablando acerca de cuentos como la semana pasada, pero viajaremos a los destinos en donde se desarrollan estos cuentos. Efectivamente, que ese es el punto del programa, hacer cada vez más interesantes nuestros viajes, ir con un propósito de diversión, de cultura, de conocimiento, de compartir, y esta es una excelente forma de hacerlo. Así es. Bueno, antes de iniciar con la información de los destinos de esta mañana, les recordamos nuestra línea en cabina 681-3394. Está nuestro Facebook activado en estos momentos. Nos encuentras como Pase de Abordar Oficial. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Ya hay algunas personas conectadas, lo cual nos da muchísimo gusto. Nos pueden escuchar porque tenemos los podcasts ya listos. Si tú tienes Spotify, pues búscanos en la sección de podcast. Nos encuentras como Pase de Abordar. Ayer ya nos dimos a la tarea de ponernos al día. Pero si no, igual nos puedes buscar en iVoox.com. Ahí también están los podcasts. O búscanos en iTunes. Ahí también los vas a encontrar. ¿Qué otra forma? Pues que también nos pueden escuchar en línea en el www.imer.mx/fusión. Ahí nos pueden escuchar. Y bueno, vamos a iniciar. Y bueno, D'Angelo, ¿de qué cuento nos hablas esta mañana? Hoy les voy a hablar del cuento de los tres cerditos. Ok. De los tres cochinitos. Será? Los tres cochinitos, bueno. Casi pues. Muy bien. Lo traducimos Yo les voy a hablar mexicano. De la Bella Durmiente. ¿De la Bella Durmiente? Sí, la Bella Durmiente y todos sus personajes tan interesantes. Ok. Bueno, por mi parte les voy a hablar acerca de Tarzán, en dónde se desarrolla y qué podemos hacer en este lugar. Ahí tienen que ver la fotografía, por favor, que está puesta en Facebook. Dios santísimo. ¿Sí? Sí, buscamos un Tarzán bastante atractivo para Angelina y lo subimos al Facebook de Pase de Abordar. Entonces, ahora pues resulta que yo soy la culpable. Tenían un buen gym ahí en la selva. Sí. Oye, de veras, algo pasa, me voy a ir a vivir a la selva. Pues se colgaba de liana en liana, andaba de árbol en árbol, hacía mucho ejercicio. Alimentación Bueno, pues saludable. Además, sí, no contaminación, ¿no? Sí, todo un personaje. Pues, si no era vegano o vegetariano, pues no sé qué, pues a lo mejor cazaba por ahí algo medio extraño, ¿no?
Pues quién sabe. Pero bueno. No sé, no voy a especular. Va, mi querida Angelina, platícanos acerca de la Bella Durmiente. Pues mis queridos radioescuchas, después de reírme con mis compañeritos y amigos de aquí de trabajo, no saben ustedes lo placentero que es el pre-aire y el post-aire, en donde terminamos de discutir todos estos conocimientos que con mucho gusto compartimos con ustedes. Este cuento de la Bella Durmiente se desarrolla principalmente en Alemania. Alemania es un país hermoso, de todos los puntos de vista es hermoso, en paisajes, en comida, en edificios, en arte, tienen muchísimas cosas que ofrecer. Y aunque también tiene Alemania un lado, pues digamos que oscuro por las cuestiones históricas que se vivieron ahí, tiene también lados maravillosos. Entonces es un país de amplios contrastes, bueno, les voy a platicar el cuento de la Bella Durmiente para tengamos una idea más o menos de lo que sucedió en este cuento. Oye, Angelina, dime. Este cuento también tiene su Voy a hablar de la alterna. versión original real de la oscura, Okay. de la que claro que sí, porque aquí vamos a hablar con la verdad. Está bien. Sí, entonces la Bella Durmiente, el nombre completo sería La Bella Durmiente del Bosque y su nombre original está en alemán. Es un cuento de hadas, claro que nacido de la tradición oral, y las diferentes versiones del cuento son una que se llama Sol, Luna y Thalía de Giambattista Basile, que escribió en 1634, La Bella del Bosque Durmiente de Charles Perrault, como siempre, que él es un escritor muy famoso dedicado a los cuentos. Él escribió en 1697 en un librito que se llamaba Stories of the Mother Goose, que es Historias de la Madre Gansa. Y tenemos el de Rosita de Espino de los famosísimos hermanos Grimm, que fue escrita de nuevo en 1812. Walt Disney hizo una exitosa versión cinematográfica en 1959 y popularizó la historia a nivel mundial. La trama es que nace una niña de una pareja, un rey y una reina. 7 hadas le otorgan dones, pero entonces irrumpe una hada mala y la maldice a la niña con una rueca que le pinchará un dedo y cuando ella tiene 15 años morirá. Pero quedaba una de las hadas buenas que logró aminorar el encantamiento, haciéndola dormir en este sueño que se expande después a todas las personas del castillo y este sueño dura 100 años. Quiero hacer hincapié en la duración del sueño de Aurora, que era el nombre de la princesa, porque en 100 años en una selva, en un bosque, ocurren muchas cosas. Para empezar, el crecimiento de los árboles es muy lento. Y los árboles necesitan, cientos de años para realmente llegar como a la cumbre de su crecimiento, de su florecimiento, aunque sabemos que hay árboles que tienen hasta 3,000, hasta 5,000 años de vida. Pero todo esto se los pongo en ese contexto del bosque ecológico, porque tiene mucho que ver con lo que este relato oral que inició oralmente y que después se ha escrito, tiene que ver con el cuento. El príncipe escucha de una historia a un X príncipe y se dirige al castillo dispuesto a despertar a la princesa. Pero resulta que en lugar de despertar a la princesa con un beso, no me quiero adelantar, mejor les digo al rato. Se casan, tienen 2 hijos, Aurora y Día, y se muere el rey y la reina madre ordena al cocinero matar a la hija que tiene el rey. Pero el cocinero esconde a la niña en la cocina, cocina una oveja y la madre se come a la oveja convencida de que se está comiendo a su nieta. Fíjense ustedes nada más. O sea, la abuela quería deshacerse de la nieta para quedarse con el poder. Todo esto se los digo porque el cuento es precisamente un cuento que dura de una generación a otra generación a otra generación y por eso se desarrolla en un bosque que toma también años para crecer. Para las personas que me están escuchando ahí, que son consteladores, que creen en los transgeneracionales, este es un cuento para relatar. Pero se percata entonces la abuela del engaño y
la abuela, es comida por otras bestias y finalmente se quedan todos libres y felices. De La Bella Durmiente se ha hecho película, se ha hecho ballet y se han escrito varias versiones en varios libros. Pero la versión de 1636 es cuando un noble es llevado al castillo por un halcón donde está la princesa. Fíjense, están en el bosque. Este halcón va y saluda al noble y lo lleva al castillo donde se encuentra la princesa. Él se queda prendado de su belleza. Fíjense, a pesar de que han pasado 100 años, o sea que ella quedó como en un estado latente, no se está haciendo vieja. Entonces, al ver la belleza de la princesa, que está comatosa, dormida, este noble príncipe decide tener relaciones sexuales con ella, pero ella está dormida. Ay, fíjense, hombre, el alcance del cuento. ¿Pero de qué estamos hablando? 9 meses después nace una niña. Y es cuando la princesa finalmente se despierta de su letargo de 100 años. Ese es el cuento real. Wow. ¿Qué les parece? No solamente da a luz a una niña, sino que da a luz a un niño porque tiene gemelos. ¿Qué les parece? Los gemelos se llaman Sol y Luna. Entonces, el niño trata de tomarse del pecho de la mamá para alimentarse y ahí fue cuando le saca la astilla envenenada y despierta a la princesa que tenía ya 100 años dormida. Entonces, este cuento que se desarrolla en Alemania, pues es como para analizarse, sentarse de sobremesa de manteles largos y hablar como por 3 horas. Porque para empezar estamos hablando de una violación y estamos hablando de una princesa de 100 años que no se hace vieja, que puede tener 2 hijos. Y después pasa el tiempo y el violador regresa al castillo. Entonces ya sabemos a lo que iba, ¿verdad? Pero la esposa del violador se da cuenta de lo que sucede y entonces se enoja muchísimo con esta princesa. Finalmente, el noble explica que si desea iniciar una relación con él, con el mismo que la violó y con el que tuvo hijos, y la princesa le dice que sí. Cuando la esposa se entera de esto, quiere acabar con la princesa, acabar con los hijos de esta, pero entonces no se puede. Se divorcia o se muere la esposa, digamos, legítima, se queda con la amante que fue violada en su momento, se casan y viven muy felices. ¿Qué tal para los psicólogos que me están oyendo allá afuera? ¡Qué cuento más retorcido! Psicólogos, terapeutas y personajes que se dedican a la salud mental, ¿sí? ¡Hombre! Bueno, todo esto de La Bella Durmiente, claro, para entender un poquito más el contexto, se lleva a cabo en el medioevo, es un cuento alemán con unos 1500 años de antigüedad, y en este cuento, por supuesto, que existen arquetipos, símbolos, elementos mágicos, matices, claves esotéricas, y es el cuento típico del cambio de conciencia, del desconocimiento a la realidad. Fíjense nada más, aquí significa mucho los colores de las hadas, que es las emociones y la espiritualidad, puede haber discusiones sobre lo que es el destino o el libre albedrío, y bueno, aquí el punto es ¿en qué bosque de Alemania? Bueno, los bosques de Alemania es una de las cosas que vale la pena ir a visitar en Alemania, y el más famoso de ellos es la Selva Negra, que tiene 6,000 kilómetros cuadrados en el estado de Baden-Württemberg. Los romanos lo bautizaron Selva Negra porque era oscura en sus caminos, y aquí no hay grandes núcleos urbanos. Si van ahora ustedes a visitar la Selva Negra, aquí se encuentra Baden-Baden y Friburgo, que son 2 lugares muy hermosos para conocer. También tenemos Spreewald, y aquí hay barcas, canales y tradiciones centenarias,
y está muy cerca de Berlín, apenas a 70 kilómetros de distancia. Es una reserva de la biosfera. Aquí se encuentran familias que fueron de los pioneros colonos de la región de las tribus eslavas. También tenemos el bosque de Gustorf y Friburgo, que es una ciudad para vivir que tiene 200,000 habitantes, un clima benigno, calles empedradas, un ambiente relajado con una catedral y el monte de Feldberg para esquiar y hacer senderismo. Y ustedes pueden ir ahí, es muy cerca también. Tenemos también aquí el Walsrod, Buxtalwald, Dresden, Roma y Berlín. Entonces, hasta aquí les voy a dejar porque, bueno, yo todavía quería hablar de Maléfica, pero tenemos al Chilenito y tenemos a Juanito también que tienen mucho que compartir. Pues, si quieres ahorita en la transmisión de Facebook les platicamos, ¿qué te parece? Les platicamos porque hay mucho que decir, claro que sí. Bueno, adelante ustedes, por favor. Vamos a escuchar la cápsula que nos preparó Dani de la Mora con una excelente participación de dos personajes ganadores del Oscar. Ahí les va. Podemos definir a un cuento como una narración donde participan pocos personajes. Está formado por un inicio, desarrollo, conclusión y tiene una trama sencilla. Hoy les hablaré de un cuento otomí, el origen del maíz para los humanos. Hace mucho, mucho tiempo, la rata robaba el maíz del tapanco para llevarlo a otra tierra rodeada de agua. Era la única dueña del maíz y agujereaba el tapanco para robar las mazorcas. Un día, durante sus viajes, el cuervo descansaba en la isla y le preguntó a la rata: ¿A qué te dedicas? La rata le contestó que estaba comiendo maíz. Sabiendo que los humanos no consumían maíz y acordándose de Dios, quien la había mandado, el cuervo le dijo a la rata: ¿Me das tu maíz para llevarlo a la tierra en donde vivo? Allá no hay maíz. La rata no quiso deshacerse de sus bienes, pero también ya estaba fastidiada y quería estar lejos de donde vivían otros seres. Después contestó al cuervo: Te doy mi maíz, pero me tienes que llevar al lugar donde vives. Y así se pusieron de acuerdo. El cuervo sacó las mazorcas, la rata se subió en su lomo y juntos se fueron a la tierra del cuervo. Ahora todos los seres humanos comen maíz y también las ratas todavía roban las mazorcas de las casas. Para Pase de Abordar, Dani de la Mora. Bon voyage. ¿A poco no está muy bonita mi excelente participación? No, la voz está maravillosa, no, por Dios. No saben. Uh-huh. Pues soy un actor de doblaje, compañeros. Yo me imaginé lo mismo. ¿Tú sabes que en Chile no hay tortillas de maíz? ¿No? No hay tortillas de maíz, entonces con este cuento yo me imaginé que yo vendría aquí a Tijuana y le diría: ¿me das tu maíz para llevar a Chile? Ay, en mis tierras no tenemos tortillas de maíz. Qué pena, tan ricas que son. Sí. Sí, ya sé. Bueno, pero es otra forma de comer también deliciosa. Pues sí. Sí, ¿quién sigue con su cuento, Chilenito? El Chilenito. Bueno, yo le voy a hablar de los... ¿cómo? Yo los tres cochinitos. Yo le digo los tres cerditos. Aquí se dicen los tres cochinitos. Sí. ¿No se usa la palabra cerdito? Sí, se usa también, ¿Sí? Claro que sí. ¿Y por qué prefieren cochinito? Porque el cochinito ya te lo imaginas en un taquito. Por ahí va. ¿Podría ser? Ajá. Bueno, le voy a hablar entonces del cuento de los tres cochinitos. Eso, mi Chilenito. Este cuento nace en Inglaterra, para que vean ustedes, pero llegó a ser muy popular en Estados Unidos gracias a una adaptación de Walt Disney. Walt Disney propagando cuentos por el mundo, ¿no? Sí, puros cuentos por el mundo. Como que tomaba cuentos con finales horribles y decía: los voy a suavizar y los voy a dar a los niños. Sí. Bueno, resulta que este cuento ha inspirado a generaciones, motivando a trabajar duro para alcanzar el éxito. El origen del cuento, Los tres cochinitos, se dice que fue escrito por James Orchard.
en el año 1849. Mire cómo van traspasándose los cuentos de generación en generación. Sí. La historia apareció en un libro titulado Rimas populares y cuentos infantiles. La cosa es que ni siquiera se sabe si el mismo Orchard creó la historia o simplemente la recopiló, ¿cierto? Sí, de como cuentos lo de sus hizo abuelitos. Perrault, ándale, de generación, tradición oral, ¿verdad? Tradición oral, así se llama, perfecto. Resulta que este autor fue acreditado por Joseph Jacobs, que tomó este cuento y lo adaptó en un libro que se llama Cuentos de Hadas Ingleses. Y gracias a él se pudo saber que el cuento venía de Inglaterra. Vamos a hacer un pequeño resumen de este cuento. Yo sé que todo el mundo se lo sabe, pero las partes clave del cuento. Resulta que es una historia de 3 cerditos que construyen cada uno una casa. Uno se toma poco tiempo en la construcción haciéndola de paja y pasa el resto del tiempo jugando y relajándose, o sea, como echando hueva, ¿no? Es como dice, bueno, voy a hacer mi casa así bien rápido y no sé qué cosa. Voy a hacer mi casa bien rápido y ahí la termino. Muy perezoso. Muy perezoso, ¿eh? Uno se toma un poco más de tiempo en la construcción, ¿cierto? Y decide hacer la casa de palos. Ajá. Tarda un poco más, pero de nuevo valora el tiempo de relajación. Ok. Se están ahogando mis compañeros aquí de la risa. Pues es que pasa que eso es triste decirlo, pero es muy latinoamericano, ¿no? Sí, o sea, es algo que tenemos que mejorar. El tercer cerdito decide hacer la casa de ladrillos, que requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Él valora tomarse más tiempo para construir su vivienda y disminuye su tiempo de relajación y recreación con tal de hacerlo bien. La cosa es que cuando llega el lobo feroz, sopla y sopla, y la única que se mantiene es la casa de ladrillo. Eso es en resumen la historia, ¿no? Y resulta que este cuento tiene algunas lecciones morales muy, muy importantes y también que se han traspasado de generación en generación y que ya todos nos las sabemos de memoria. No sé si es por el cuento de los 3 cochinitos o porque siempre nuestros papás nos estaban diciendo una y otra vez esto, ¿no? La primera lección es que el trabajo duro y la dedicación valen la pena. Esa es como la primera lección moral que entrega. En comparación con los otros cerditos, el esfuerzo extra del tercer cerdito dio sus frutos porque su casa duró. La idea de tomar el tiempo necesario para realizar una tarea de manera correcta ha sido adoptada por muchas organizaciones de trabajo, estamos hablando de grandes empresas y la vida misma, y es predicada por maestros, por padres de niños durante generaciones. Ahora hay un dato curioso con este cuento de por qué Walt Disney lo hizo. A ver. Resulta que este cuento tiene relación con la Gran Depresión. En los 30s, 20s, 30s, a finales de los 20s. Sí, la crisis que se originó en Estados Unidos con la caída de la bolsa de Wall Street en 1929 y que se extendió por todo el mundo. Por sabemos el poder que hay al otro lado económico y hoy esperemos que les vaya bien. Si no nos va tan bien a todos nosotros. Ni le muevas al tema, ahorita estamos de mírame y no me toques. Ay, sí, es verdad. Sí. Bueno, sigamos con el... Resulta que en 1933 Disney estrenó una película de animación de 8 minutos llamada Los 3 cerditos o los tres cochinitos. La enciclopedia de cortometrajes de animación de Disney dice que el cortometraje inspiró a muchos estadounidenses como un símbolo de lucha de sus vidas durante la Gran Depresión. Así como los 3 cerditos fueron capaces de superar la adversidad con trabajo duro, muchos estadounidenses creían que su trabajo duro finalmente los sacaría de la Gran Depresión. O sea, tenía ahí un objetivo este cuento. Y este cuento también tiene su dato freak, ¿no? También tiene una historia oscura. También tiene su lado oscuro. Tiene su historia oscura detrás. Yo me pregunto, a ver si nuestros radioescuchas tienen alguna respuesta para nosotros.
¿por qué la mayoría de los cuentos que tenemos vienen de un lado tan anglosajón? Por ejemplo, de Escocia, Irlanda, Inglaterra, Alemania. ¿O será que son los que son más mundialmente famosos? ¿Hay algunos otros países que tengan tantos cuentos como estos? Porque casi todos son de ya sea alemán, inglés. Entonces, ¿cómo está la situación ahí? Porque nosotros a través del tiempo los hemos hecho populares. Entonces, ¿habrá alguien por qué? ¿Cuál será la razón, el motivo, alguna especulación? Una especulación, una teoría al respecto que yo tengo es que el tema de los libros, de la escritura, yo creo que por ahí se ha ido... Y como estamos hablando del viejo mundo, ¿no? Sí, estamos hablando del medioevo. Fue en donde empezaron las tradiciones orales de ese tipo, ¿no? Claro. Y yo creo que los libros y todo esto ha ayudado a que se traspase de generación en generación más fácil que, por ejemplo, con los pueblos indígenas del sur, que también tienen la tradición oral, pero que no lo escribían, ¿cierto? No, pues algunos. Pero Juanito va a decirnos algo más moderno. Juanito, en el tiempo que queda, tú te vas a venir más hacia nuestro tiempo en la actualidad. Por favor. Me faltó el datito freak de los 3 cerditos. Échale rápido. Échate el dato freak. me lo saco bien rapidito para optimizar aquí el tiempo. Resulta que la versión moderna de los 3 cerditos se adaptó porque en la historia original el lobo feroz entraba por la chimenea. Por la chimenea y caía al fuego, ¿verdad? Sí. Y luego salía volando así, huyendo de la casa y no volvía nunca más. En la historia original lo que pasaba es que el lobo entraba y caía en una olla. Y ahí se cocinaba y los 3 cerditos se lo comían. Esa era la historia original. Eran un poco más dramáticos los cuentos antes. Todas sus historias tienen su dark side. Sí. Ajá. ¿Ok? Bueno, por mi parte, les voy a platicar acerca de la historia de Tarzán. Y esta se desarrolla, o su primera aparición, fue vista en octubre de 1912. Adaptado posteriormente como novela llamada Tarzán de los monos, y a la que le sucedieron 23 secuelas, que es aproximadamente las que se tienen ahorita contempladas o contabilizadas. ¿En qué país, Juanito? Bueno, pues ahí les va. Resulta que los papás de Tarzán, que es una pareja aristócrata escocesa. ¡Ándele! ¿Verdad? Como bien lo comentaba ahorita mi compañera, están abandonados en la selva africana. Entonces me di a la tarea de buscar más o menos en dónde se desarrolla, y aproximadamente se desarrolla en la República del Congo. ¿Ok? Bueno, a finales del siglo XIX, por ahí de 1800 y cachito. Bueno, pues tras el motín del barco en el que viajaban, pues ya se sabe la historia. Tarzán es criado por unos monos, que después llega Jenny y se echan miraditas. ¿Y quién escribió la historia? ¿De qué nacionalidad? Ahí les voy. Bueno, pues la historia... Es que me emociono. La historia fue escrita por Edgar Rice y él es norteamericano. ¿Ok? Entonces un gringo desarrolló la historia. Y bueno, han adaptado esta película muchísimas veces. El dato freak, ya nada más para terminar, es que en una de las películas, Jane no era así como... La santa. Como la santa. No, Jane también. Jane sale en topless en una cinta. ¡Qué mona! ¡Ay, bueno! También tiene su dark side la historia de Tarzán. Pero bueno, ¿en dónde está? En la película Tarzán, el hombre mono, interpretada por Bo Derek en 1981. Así es que si quieren buscar la cinta, por ahí está. Hay muchísimas adaptaciones, obviamente caricaturizada, pues la de Disney es la más famosa. Pero bueno, el libro también lo podemos encontrar bastante fácil. Hace 3 años salió una nueva versión de Tarzán. Pero bueno, si ustedes quieren visitar el Congo, pues hay muchísimas razones y muchísimas atracciones o lugares turísticos a los cuales puedes visitar. Una de ellos, pues es que te adentres en las últimas selvas primarias del mundo.
Este territorio del país está cubierto por más de 60% de selvas que pertenece al gran bosque primario de la cuenca del Congo. La vegetación es impresionante. Solamente un recorrido por la selva amazónica puede ofrecerte una experiencia como esta. Va siempre acompañado por un guía que escoge uno de los parques nacionales para descubrir los enormes árboles cuyos nombres invitan a la aventura. Y bueno, pues obviamente en esta República del Congo es el lugar en donde puedes estar más cercano a estos mamíferos. Me encantaría ir, fíjate, ahí no conozco. ¿No? Ahí no he ido yo nunca al Congo y sí me gustaría ir. Compañera. Yo iría a poner una empresa de turismo allá. Sí, pero ecológico. Pondría ¿no? lianas para que todos se tiren como Tarzán de un árbol a otro y vivan la experiencia. ¿Qué tal si en una de esas que te avientas te intercepta un monito? No. Sí. Pues ahí te adopta un mono y luego te encuentras una Jane, ¿quién sabe? Ay, chilenito. Podría ser. ¿Qué vamos a hacer con tu mente? Bueno, pues ya prácticamente nos despedimos. Antes de despedirnos, un saludo muy grande a Luis Miguel Huerta, a Beatriz Llamas, a Ernesto Galván, que visitaron el stand de Fusión la semana pasada en el festival de Jazz and Blues, el de Jazz and Blues Festival en el Secut. Gracias y saludos también a Carla Holguín y a Luis Viveres, que nos escuchan desde Jalapa. Muchísimas gracias. Ay, ¿sabes qué, Juanito? Antes de despedirnos, te quiero decir que les agradezco también muchísimo a las personas, precisamente en el Festival de Jazz and Blues. Estoy gratamente sorprendida porque me reconocían. Sí, yo creo que nada más es la voz, pero qué manera, qué mente tan brillante. Yo que soy tan mala para los nombres y para las caras, la gente súper amable. Muchísimas gracias con todo mi corazón. Bueno, pues muchísimas gracias y muchos saludos también para ustedes. Y no me despido sin antes felicitar a nuestra productora Margarita Pacheco, que el próximo lunes cumplirá sus 15 primaveras, sus 50. Bueno, está bien. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños. Muchísimas felicidades. A ti. Y bueno, pues agradeciendo. Gracias, Angelina. Muchas gracias, Juanito, y a todos, también tú, chilenito, nuestro Muchas gracias. chilenito. Un Gracias gusto siempre a estar con ustedes. todos. Gracias, mi nombre es Juan Manuel Carapia. Gracias al equipo de producción encabezado por la cumpleañera Margarita Pacheco, por Dani de la Mora que anda por allá, por Miguel Ángel Villa. Y bueno, nos escuchamos el próximo sábado. Todavía seguimos hablando de cuentos. Sí. Todo este mes. Nos escuchamos el sábado en punto de las 10:30 de la mañana aquí en Pase de Abordar. Muy buenos días. Estamos a punto de aterrizar a la ciudad de Tijuana, Baja California. Les solicitamos escucharnos en la próxima emisión por el 102.5 FM. Bon voyage.